Muchas bendiciones del Dios Todopoderoso una vez más en este día. Y como siempre quiero anunciar la palabra de Dios, seguir promoviendo el reino de Dios a través de estos medios. Sabe que hace un momento estaba meditando siempre en la palabra de Dios y mi pensamiento fue sacudido con un tema que yo quiero hoy compartir con todos ustedes. El tema es fuera del radar. Ese tema me trabajó mientras compartía la palabra de Dios con un amigo, un ministro de la palabra de Dios. Entonces yo sentí escribirlo y le escribí algo. Digo, no sé si antes de escribir esto, mi mente me está manteniendo fuerte este pensamiento. Y el tema era fuera del radar. ¿Y qué significa fuera del radar? Y lo conectaba con la historia que está ubicada en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes. En su versículo 1 y siguiente, el párrafo, el capítulo es muy amplio, pero yo solamente voy a sintetizar y le voy a dar la cita para que ustedes escudriñen y busquen de lo que yo quiero hablarle hoy. Cuando el profeta Eliseo y la tsunamita se encontraron con el propósito de Dios, que ella lo invitó a su casa, y cuando lo invitó a su casa ella le dio, diríamos, la hospedaje, fue hospitalaria, por un gesto de agradecimiento, clamó a Dios y oró por ella, y ella de alguna manera el vientre, Dios le abrió el vientre y ella pudo dar a luz un hijo en la fecha que el profeta le había anunciado. Entonces, una vez que esta mujer recibe el milagro, al principio ella dudó, pero cuando se cumple la promesa, ella da a luz. Entonces, después que el niño tiene el niño un tiempo, él dice que el niño estaba con el padre en el campo, y cuando él de repente lo vio, el niño le entró un dolor de cabeza, él lo envió donde la madre, y mientras el niño está en los brazos, en los pies, sentado con los pies de la madre, dice que el niño muere. Ella queda callada, muy turbada, va donde el profeta nueva vez, pero con un corazón muy contrito y humillado. Entonces ella reconoce que ciertamente era la palabra de Dios, y allí Dios le esconde aún el secreto al profeta y no le revela lo que está sucediendo en el corazón de esta mujer. Entonces el profeta anuncia, ahí dice, pero Dios no me ha querido decir qué es lo que está sucediendo con esta mujer. Entonces luego tiene que ir al mismo lugar, a la casa de la mujer, y luego a orar a Dios, y Dios vuelve y resucita y le entrega el niño a la mujer una vez muere. Quiero anunciar esto fuera del radar. ¿Qué es fuera del radar? Porque el profeta allí pudo haber conectado con la realidad que estaba escondida en el corazón de esta mujer, pero no pudo decodificar lo que estaba sucediendo en el momento, y Dios quiso probarle a él, Dios quiso darle un mensaje al profeta, pero también a la fe de la mujer, que fue probada por cuanto al principio dudó. Pues en el camino Dios tuvo que restaurarle la fe y tuvo que permitir que el niño muera, y ella invocar el nombre de Dios nueva vez para el milagro poder ser restaurado. Entonces, vamos a hablar sobre el tema fuera del radar. ¿Qué es un radar? Yo tengo aquí la base científica y la voy a conectar a una realidad espiritual de la que nosotros los creyentes muchas veces atravesamos, que fue lo que precisamente le sucedió al profeta Eliseo del texto bíblico que terminamos de meditar. ¿Qué es un radar? Bueno, yo tengo aquí en mis notas que un radar es un sistema de detección de objetos empleados o en aeronáutica, en navegación, en astronomía, etcétera, que sirve para indicar la presencia de objetos y determinar la distancia a la que se halla. Oigan esto, señores, mediante la emisión de ondas especiales de altísima frecuencia reflejados en él. Ya vemos lo que es un sistema de un radar científicamente. Esa es la definición. Entonces yo quiero extrapolar eso que dice ahí al plano espiritual, y para ello yo voy a atreverme a anunciar todas las herramientas de lo que es el sistema que nosotros tenemos, y de los órganos y de las percepciones, o de los canales que Dios utiliza muchas veces en nosotros para él comunicar a los demás el mensaje de su palabra viva, puesto que nosotros somos energía. Según la ciencia, dice que nosotros somos, algunos, no sé si bien recuerdo, somos 60% agua, y el resto es materia, tierra, polvo. Entonces, entre ellos tenemos que mencionar la parte espiritual, la parte que no se ve,
que es la esencia, que es la vida de la cual nosotros a veces no podemos tener la realidad, no podemos percibir esa realidad de forma tangible. Entonces, hice este análisis para edificarnos todos y para que alguien pueda ser edificado en esto. Entonces, las ondas del radar se propagan en la misma velocidad que la de la luz. Estamos hablando de energía. Estamos hablando de aspectos que van más allá del entendimiento meramente y por el raciocinio humano, que hay que detenerse a analizar estas cosas. Entonces, porque la Biblia dice, puesto que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque para discernirlas han de ser espiritualmente. Entonces, ¿por cuáles elementos está compuesto el sistema de un radar? Un radar consta de los siguientes bloques lógicos. Oigan esto, señores. Un transmisor, que es el que genera las señales de radio por medio de un oscilador controlado por un modulador. Eso habría que preguntarle a los que entienden estos menesteres. Pero yo solo quiero utilizarlo como ejemplo, como simbolismo para adentrarme al mensaje espiritual. Número 1.2. Un receptor. Hablé de un transmisor, un receptor. El receptor en el que los ecos recibidos se llevan a una frecuencia intermedia con un mezclador. Número 3. ¿Cómo funciona el radar? El radar, son ondas. O sea, las ondas electromagnéticas, ya estamos hablando de energía, las ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos, tanto estáticos como móviles, como por ejemplo, vehículos motorizados, aeronaves, barcos, informaciones meteorológicas y el propio terreno. Pero seguimos más adelante investigando y analizando el tema fuera del radar. ¿En qué condiciones debe hallarse el creyente para estar con la señal activada, como decimos nosotros evangélicamente hablando? Cuando un cristiano tiene las antenas paradas, cuando está en señal, cuando tiene la señal bien conectada a una verdadera frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los elementos y por cuáles causas se desconecta el creyente y queda fuera de señal, queda sin el radar? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, yo aquí en mi investigación dije que investigué, por ejemplo, los elementos de la comunicación. Vamos a descomponer un poco y explicarle un poquito estos elementos. Por aquí vemos que los elementos de la comunicación son el emisor, que es la persona que transmite el mensaje. Vemos el canal o el medio que se utiliza para transmitir el mensaje. Y vemos también lo que es el receptor, la persona o elemento que recibe el mensaje. Y en un contexto o la situación, esa es la situación comunicativa. El mensaje, el canal y el receptor. En cuanto al canal o lo que es el transmisor del mensaje, ¿en qué condiciones debe hallarse? ¿En qué condiciones debe hallarse la persona o el mensajero o el transmisor del mensaje de la palabra de Dios para que pueda ser idóneo, sin que hayan ruidos extraños y el mensaje pueda fluir con nitidez? Entonces, yo analicé aquí dos aspectos fundamentales. Tomar en cuenta, número 1, tomar en cuenta la señal. Número 2, tomar en cuenta la frecuencia. ¿Qué es la señal? Bueno, la señal son esos rasgos, son esos indicios que no permiten deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. O sea, nosotros recibimos las señales de Dios muchas veces por rasgos. Dice la Biblia que cuando Dios le habló al pueblo de Israel, específicamente a Moisés, dije que cuando yo levantaré en medio de ti profeta, le hablaré en visión, en sueños, en figuras, en sombra. No hacia mi siervo Moisés que fiel en toda mi casa, sino que cara a cara hablaré con él. Entonces aquí hay unos rasgos, aquí hay unas señales distintivas que nosotros tenemos que aprender a decodificarla, a investigarla y a entenderla para nosotros poder saber en qué frecuencia, en qué señal nosotros estamos, en qué nivel nosotros estamos, puesto que los profetas, como yo dije anteriormente, los profetas, en los niveles del profeta hay niveles proféticos, hay
niveles de autoridad, hay niveles de poder, hay niveles de unción, hay mantos diferenciados en los profetas, hay niveles de revelación, hay niveles de conocimiento, de discernimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien tiene que conocer sus limitaciones, cada quien tiene que conocer hasta qué nivel de fe Dios le ha dado, hasta qué nivel de unción Dios ha depositado en su vida, para no caer en la frustración de sentirse o menos o más que el otro, porque la Biblia dice que el que es más grande aquí debe ser el servidor de todos. Entonces, tomar en cuenta la señal. Y ya le hice una definición de lo que es la señal, pero vamos aquí a definir un poco qué significa la frecuencia desde el plano de vista espiritual. Bueno, la frecuencia son las repeticiones, este es un dato científico para conectarlo a la realidad espiritual. Son las repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento que de alguna manera están medidos de manera periódica. Entonces, la frecuencia, el periodo, es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, por lo que el periodo es recíproco de la frecuencia. O sea, yo en una ocasión escribí o subí a la plataforma de donde yo predico, a YouTube, lo que son las estaciones de Dios. Y yo dije que había primavera, verano, otoño, invierno. Y que cada una de las estaciones del tiempo aquí abajo en la tierra nos dan un metamensaje a nosotros los creyentes para decodificar el cosmos, para nosotros entender cuáles son esas dimensiones y esas estaciones, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros cuando hace frío, cuando hace calor, cuando es el verano, cuando es el invierno. Y todas ellas están conectadas a una realidad espiritual que nosotros tenemos que entenderla, porque los astros están controlados por las energías negativas. Los astros y las estrellas, los planetas están controlados, y de ellos nosotros absorbemos las energías que necesitamos para sobrevivir aquí en este plano existencial. Entonces yo conecté lo que son lo que es la señal y lo que son la frecuencia. Entonces la señal y la frecuencia, escuchen esto, la señal y la frecuencia están muy vinculadas o conectadas directamente a lo que son los canales o los medios que Dios utiliza en el plano abstracto o que no puede verse, pero que son una realidad en nosotros. Los sentimientos es el primer punto. Segundo, los pensamientos. Tercero, las emociones. Cuarto, las percepciones. Y quinto, las decisiones. Habrán más elementos que se están conectados a esta realidad de lo que es la señal y el radar o la frecuencia, pero yo solamente voy a analizar estos cinco aspectos o estos 5 principios. Por ejemplo, hablando de la señal y la frecuencia, vamos a darle definición a lo que son los sentimientos, según lo que dice la ciencia, según lo que dice la psicología, los estudiosos de la conducta, los estudiosos del comportamiento humano. Vamos a ver, los sentimientos, según la ciencia psicológica, según la psicología, son emociones que proceden de sentimientos. O sea, los sentimientos son emociones que proceden de sentimientos. O sea, sentimientos, emociones y viceversa, es como casi la misma cosa, pero una va conectada de la otra. Según la psicología, entonces, tenemos 5 sentimientos o clases de sentimientos. Vamos a ver cuáles son esos 5 sentimientos según la ciencia psicológica. Primero, tenemos el miedo. Segundo, tenemos el enfado. Tercero, tenemos la tristeza. Cuarto, tenemos la alegría. Y 5, tenemos el amor. Vamos a definir a cada una de ellas de manera rápida. Dice aquí, el miedo es la sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, real o imaginario. Es la sensación desagradable provocada por la percepción del peligro, real o imaginario. Hay personas que tienen miedo solamente con pensar en algo, y eso es un poder que se crean en su propia mente. Nosotros tenemos un poder en la mente, y por eso que le estoy definiendo cada uno de los sentimientos que como humanos nosotros podemos percibir en cualquier plano. Entonces tenemos aquí el segundo sentimiento, tenemos el enfado. El enfado es una emoción que seduce nuestro monólogo interior, o sea, nuestro ser interior, que nos secuestra el pensamiento, palabra y acción. Escuchen esto, señores. La ira, alguien dijo, la ira da un gran poder, pero tenemos que aprender a controlarla, a manejarla, no que ella no controle a nosotros. O sea, es equivalente a dominio propio. Todo hombre y mujer de Dios debe tener dominio propio de lo que es
la parte emocional, debe trabajar lo que es la inteligencia emocional, no dejar que las emociones lo trabajen a él y lo controlen. Tenemos el número 3, el sentimiento número 3, la tristeza, que es la tristeza según la ciencia psicológica, es el sentimiento de dolor anímico. Es el sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista y que se resiste a actuar. Por ejemplo, la insatisfacción es una de las tendencias y el llanto. Por ejemplo, una persona llena de tristeza no está en la capacidad idónea para transmitir un mensaje porque ha sido afectado su ambiente emocional y psicológico, y puede que esa no sea una condición favorable para que pueda ser un canal o un puente para la transmisión de un mensaje con nitidez cuando ha sido enviado a llevar la palabra. Entonces, el número 4, es la parte de lo que son la alegría. ¿Qué es la alegría? La alegría es la expresión de gozo, de satisfacción y de haber cumplido. Por ejemplo, una gente que ha obtenido un premio porque se esforzó para conquistarlo, pues entonces recibe esa satisfacción y su corazón está lleno de gozo y de alegría porque pudo conquistar el sueño. Entonces es una de las condiciones más favorables que puede encontrarse el siervo o la sierva de Dios para transmitir el mensaje, porque va a irradiar, va a transmitir eso. Por eso es que la palabra continuamente dice, se nos bombardea y se nos dice, está siempre gozoso, sé lleno del Espíritu Santo. Por algo el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo, Dios, lo empujó a que escribiera eso, está siempre gozoso. No embriaguéis con otra cosa que no sea por el Espíritu, se llena del Espíritu Santo. Entonces, aquí dice el número 5, el sentimiento número 5 es el amor. Vamos aquí a dar una definición rápida. Aunque hay más definiciones, yo solamente le voy a dar uno. El amor es un sentimiento muy relacionado con el apego que genera en las personas una serie de reacciones, conductas y emociones que permiten que encontremos esa calma y seguridad necesario en nuestros vínculos. Así que el amor no solo da sentido a nuestra vida, sino que la hace posible. Por ejemplo, el amor está conectado a todos esos sentimientos. Entonces, cuando nosotros ponemos el amor por encima de todos esos sentimientos, nosotros ya habemos ganado a todas las percepciones que nosotros podamos tener de manera cognitiva aquí en nuestro ser. Es por ello que se nos aborda y se nos dice que procuremos estar llenos de amor y de gozo, de paz y de benignidad, puesto que son la naturaleza divina reflejada en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de amor, es donde podemos nosotros irradiar la luz de Dios. Es donde nosotros podemos irradiar la luz de Dios de manera nítida. Entonces, vamos a seguir aquí. Analizando esta parte que yo decía con la señal y la frecuencia, analizamos ya lo que son los sentimientos. Vamos a analizar entonces lo que es el segundo punto. Vamos a analizar los pensamientos. ¿Por qué son importantes los pensamientos? Para nosotros estar en el radar de Dios, para nosotros estar en la señal correcta de Dios, para nosotros poder conectar y ser instrumentos idóneos de la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué es importante tomar en cuenta vuestros pensamientos? Porque Jesucristo dice, porque Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, lo dijo al pueblo de Israel en un momento, porque mis pensamientos son muy elevados, así como los cielos son tan altos, así son mis pensamientos sobre vuestros pensamientos, dijo Jehová, etcétera. ¿Por qué Dios quiere que nosotros estudiemos las fases o estas características de lo que nosotros pensamos? Vamos a analizar esta parte, a ver. Los pensamientos es la capacidad que tenemos las personas de formarnos ideas. Es la capacidad que tenemos las personas de formarnos ideas y representaciones de la realidad cósmica, o sea, del entorno que nos rodea físicamente hablando en nuestra mente, relacionada una con otra. El pensamiento es una cualidad humana. Entonces Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero que vemos que el pensamiento y los sentimientos, las emociones, las percepciones y nuestras conductas, nuestras reacciones están conectadas
al pensamiento uno con otro. Por eso que es necesariamente nosotros estudiarla y aprender a manejarnos para poder ser instrumentos idóneos en la mano de Dios. Entonces, es la parte del ser humano. Los pensamientos son la parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas. Agarren esa palabra, ideas, en la que se almacenan las ideas. O sea, los pensamientos como el almacén donde se almacenan nuestros ideales y se forman en nuestra mente. No, por ejemplo, alguien dice, no puedo apartar ese problema de mi pensamiento. O sea, el pensamiento es como un almacén donde se almacenan ideas. Por eso es que cuando el apóstol San Pablo aborda este tema de que no nos dejemos manipular por filosofías huecas y por doctrinas desviadas, está hablando de que nosotros debemos manejar la parte de las ideales, del conocimiento, de la revelación y del entendimiento. Entonces, la mente es ese conjunto de capacidades intelectuales. Oigan esto. Ese es el conjunto de capacidades intelectuales de la persona. Es como un almacén donde se alojan las ideas y estas generan acciones y reacciones, percepciones, emociones y sentimientos que a su vez pueden ser negativos o positivo. Están viendo cómo vuestro ser puede ser utilizado para el bien o para el mal. Entonces nosotros podemos decodificar cosas que van emparentadas con la verdad absoluta de Dios o que pueden degenerar en definiciones y conceptos errados que nos conducen a la tiniebla. Es por ende que nosotros debemos prestar atención a las Sagradas Escrituras y buscar la luz divina. Personas que tienen años y tiempos y nunca aprenden, pues, y Dios hablándole continuamente de escudriñar las Escrituras, asiste a la iglesia, vete al mensaje, yo quiero que tú aprendas de mí. El Espíritu Santo no quiere trabajar, pero ellos se resisten a esto. Entonces, vamos a analizar la número 3 o la número 4 de los elementos que terminamos de analizar que están relacionados con la señal y la frecuencia, para no quedarnos fuera de radar. Entonces, vemos la número 3. La número 3, las emociones. Hablamos que los pensamientos están conectados a las emociones y que las emociones están muy estrechamente vinculadas a las decisiones. Y vamos a hablar de las percepciones también. Entonces, analicemos aquí lo que son las percepciones. ¿Qué son las percepciones? Las percepciones es la forma en que el cerebro, nuestro cerebro que está aquí, alguien dijo que hay cerebro derecho y cerebro izquierdo. Alguien dijo que las percepciones es la forma en la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. También se le puede aplicar discernimiento a esto, de la realidad física de su entorno. También denominado como el proceso constructivo por lo que organizamos, las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotados de sentido. Vamos a repetir esa parte. Es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que percibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente o inconsciente. Tenemos que mencionar los sentidos, que son los órganos por los cuales los órganos físicos y los elementos abstractos que se forman a través del canal, que son los ojos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, todos los sentidos que nosotros tenemos, Dios lo utiliza y para ello necesariamente tenemos nosotros mismos que empeñarnos en trabajar, de saber qué es lo que el enemigo trabaja a veces para nosotros ser arrastrados por sus pretensiones, por las tentaciones y por el pecado. Bueno, nosotros aprendemos a percibir las cosas mediante el olfato. Por ejemplo, tú comes y tú sabes qué tipo de comida. Necesariamente tú no tienes que ver, pero ese sentido te va a identificar a ti qué tipo, cómo huele esa comida, si es buena o es mala. Entonces, nosotros aprendemos a identificar la presencia de Dios a través de los sentidos. También aprendemos a identificar a través del sentido de la vista, cuando los ojos son para que nosotros veamos y para que aprendamos a escoger entre lo bueno y lo malo. También el gusto, el sabor. O sea, nuestros sentidos han sido puestos con el objetivo de que nosotros desgustemos, no tanto la parte literal de lo que nos comemos, sino también la parte espiritual. Por eso Jesús dijo que el alimento es
no solamente el que perece, sino el alimento que no perece, el alimento espiritual, el alimento del alma, la palabra viva, y tenemos que digerirla, tenemos que aprender a analizarla, porque nuestra alma se alimenta de ella. Entonces dijimos que las percepciones es esa forma de la que el cerebro interpreta las sensaciones que percibimos a través de los sentidos. Entonces eso se llama discernimiento. Cuando tú observas a una persona con una reacción y tú lo ves con tristeza, tú solamente tienes que mirar la vista. Cuando tú lo ves que está así un poco con la cabeza abajado acá abajo, eso significa tristeza. Son las gesticulaciones, son los lenguajes corporales que muchas veces te dicen qué tipo de reacción o sentimiento se está reflejando en tu interior. Entonces son capacidades que el cerebro nos da para interpretar las sensaciones que estamos percibiendo en un momento. Eso se llama percepción. Pero también podemos identificar las percepciones negativas. Cuando a veces yo estoy sentado y estoy orando por una persona que está pactada con el diablo, o que de alguna manera estoy orando para que el Espíritu Santo esté derribando altares a través de mí, de mi espíritu, yo puedo percibir por el sentido del olfato el olor a la brujería, y se hace la atmósfera se convierte en una atmósfera pesada, inundada de un olor a brujería. ¿Qué me está dando? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está ayudando a decodificar a través de mi percepción en ese momento? Bueno, sencillo, que el ambiente o la batalla espiritual en la que mi espíritu está inmerso en el momento por el Espíritu Santo, hay un ambiente de brujería, y mi espíritu está siendo usado por el Espíritu Santo para derribar a través de mi voz, de la palabra que yo estoy decretando, porque soy el canal y el puente que yo estoy utilizando para derribar ese altar, y que el elemento en el momento es lo que se está proyectando, está irradiando el ambiente de la brujería que está en el lugar. Eso significa percepción, o sea, eso es las impresiones. Tenemos que aprender a decodificar impresiones. Entonces, seguimos. También aquí tenemos el número 5, las decisiones. Todo esto nos va a empujar a nosotros a tomar decisiones. Todo lo que le mencioné anteriormente, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, las percepciones, nos empujan a lo último a tomar decisiones que pueden afectar todo nuestro trabajo y nuestra trayectoria en lo que hemos trabajado durante el día, por poner un número. Por ejemplo, dice acá que las decisiones son es la determinación definitiva adoptada en un momento. Hay quienes actúan antes de pensar y hay quienes piensan antes de actuar. La idea es pensar antes de actuar. La decisión es la firmeza, la seguridad, la determinación con que se hace una cosa. Pero entonces, yo analizaba fuera de señal. ¿Qué significa estar fuera del radar? Fuera del radar. Eliseo expresó que en el caso de la tsunamita, Dios no me ha querido revelar el secreto, el misterio de lo que hay en el interior de esta mujer. No era que Dios no lo quería revelar el misterio del secreto que había en el corazón de la tsunamita. Fue que Eliseo quedó fuera de cobertura, quedó fuera de señal, no tenía frecuencia y no pudo decodificar los secretos que había en el corazón, repito, de la tsunamita. No había conexión por falta de intimidad. Entre los profetas, yo dije que hay profetas del primer día, profeta del segundo día y profeta del tercer día. Ministro, ¿y cómo se come eso? ¿Qué es un profeta del primer día? Bueno, en el primer día hay una revelación que Dios le da a cada uno de nosotros, unos niveles de autoridad, unos niveles de poder y unos niveles de discernimiento. Entonces, es el día de la preparación del sacrificio para entregar a Jesucristo. Son experiencias y vivencias, revelaciones al profeta en este nivel. En el primer día ya Jesús es entregado y es prisionero. En el segundo día ya Jesús es sacrificado y es subido al madero frente a la multitud. Clama Elí, lama sabatani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay momentos donde tú pasas por situaciones donde tú dices, Jehová, Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Son las vivencias que Jesús atravesó y tú la estás experimentando de un momento, pero son fases. Entonces, en este segundo día es el momento más difícil, el momento cumbre para ser transicionado en el ministerio de una estación a otra, de un plano existencial a otro. Los profetas del segundo día son atravesados por circunstancias como esta para poder tener y sentir y percibir o ver la realidad cósmica de lo que Cristo vivió, cómo Cristo vivió. Por eso el apóstol y
profeta Pedro le dijeron, tú habla como él, tú camina como él, tú te pareces a él. Y él, aún negándolo, ellos pudieron identificarlo porque tenía rasgos distintivos que lo delataban, señores, porque era un profeta que Dios escogió para anunciar a las virtudes de él. Entonces, en el tercer día y el más relevante acá, que es donde quiero entrar y despertar a algunos, ya nosotros podemos después de que atravesamos el umbral de la muerte, porque es el día de la resurrección, podemos vislumbrar la realidad cósmica y espiritual de otra manera. Recibimos una transición superior a la imagen excelsa y sublime del Hijo de Dios. Varón, ¿y dónde usted saca eso? Oh, sencillo. Pablo dijo a los filipenses lo siguiente. Él dijo en el capítulo 3, versículo 8, 9, 10 y 11, dijo lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Agarren esa palabra, excelencia del conocimiento. Varón, todos llegamos a la excelencia del conocimiento. No. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y sigue diciendo el apóstol San Pablo. Esto fue una revelación. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando nos damos nosotros a percibir que todo lo que poseemos, sea material, tenemos el sentimiento de que eso no tiene ninguna importancia a través de donde nosotros podemos entrar a esos niveles de revelación, porque ya hemos vivido y hemos atravesado todo eso. Entonces, el verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Oigan esto, ya la justicia que Pablo estaba viviendo no era su propia justicia en sí, no la que Dios estaba permitiendo, la de él para manifestar su gloria en Pablo. Pues es la, no por la ley, sino que es la que por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección. Agarren eso, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahí está la respuesta, señores. Participar de los padecimientos de Jesús para poder recibir el poder de su resurrección es una cosa. Entonces, son niveles de poder. Entonces, aquí dice el apóstol San Pedro, si alguno habla, hable conforme al poder que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, hay límites. Tú tienes que decodificar y aprender cuál es la limitación que tú tienes, cuál es el nivel de autoridad que tú tienes y de revelación. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Son niveles de revelación, niveles de conocimiento, de discernimiento, de entendimiento por el poder de la palabra. Y dice en el verso 11, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oigan esto, o sea, a la imagen misma de la sustancia del Hijo de Dios y ser revestido del poder de lo alto a la misma dimensión que Jesucristo llegó, porque Jesucristo dijo, mayores cosas que las que yo hice harán. Ahí es que tiene cumplimiento esa palabra. Entonces, hay que entender esa parte, hay que respetar a cada quien en la dimensión que ha sido llamado y que ha sido marcado, porque no depende muchas veces del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, como en el caso de Moisés. En el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Analicemos ya estamos terminando. Dice aquí, causas por las que un profeta o cualquier creyente puede quedar fuera del radar y la señal del poder del Espíritu Santo en la dimensión que le ha sido asignada. Repito, causa por la que un hombre de Dios, un ministro de Dios o un hijo de Dios puede quedar fuera del radar o la señal del poder de la presencia del Espíritu Santo. Libro de Números, capítulo 12, versículos 6 al 8. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, no en visión, en sueño, no hacia mi siervo Moisés, que ha sido fiel en toda mi casa. La fidelidad va conectada al llamado. La fidelidad del creyente está conectada al llamado. Y entonces son niveles de fe, son niveles de poder, niveles de autoridad, de conocimiento y de revelación. O sea, aquí hay ciertas condiciones que se dan, que hay niveles proféticos. Entonces hay algunos que Dios le habla en visión, en sueño, en enigma, en figura, por sombra, por gesticulaciones, pero a Moisés Dios le hablaba cara a cara. Es una dimensión y hay que ser respetada, es un manto. Entonces, cara a cara hablaré con él y no por figura, dice Dios, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi pueblo, contra mi siervo Moisés? Es el Señor reprendiendo a María y a Aarón porque murmuraron contra Moisés y Dios le castigó duramente, le cayó lepra. Entonces,
Causa por la que un profeta o un ministro de Dios puede quedar fuera del radar, fuera de la cobertura y la presencia de Dios en el nivel que le ha sido asignado. Sencillamente, aquí identifiqué 10, 8, 9 causas. Vamos a ver la primera. En el libro de Número, dice el número 12, versículo 6, la murmuración y crítica y la falta de temor y reverencia hacia Dios. Aquí María y Aarón no tuvieron temor, no reverenciaron a Dios y no honraron el nombre de Dios. Por tanto, ellos se levantaron contra su hermano y Dios le enseñó que tenían que aprender a respetar ese principio de autoridad que él mismo diseñó en la iglesia o en el pueblo, vamos a decirlo así. La murmuración y la crítica destructiva, que es equivalente a falta de temor de Dios y de reverencia a Dios. Por eso Dios castiga incluso y hasta mata. Dios castiga, enjuicia al creyente y hasta mata. Algunos dicen, no, que eso fue en la ley nada más. Yo le reto a quien sea que cuando Dios activa los niveles de poder y autoridad y la iglesia anda en unos niveles de revelación como Dios va a hacer en estos últimos tiempos, ya lo ha hecho, ya lo hizo ya. Yo reto a cualquiera que vuelva y cometa esos, porque es que Dios no da por inocente al culpable. A veces los ministros quedan fuera de la cobertura de la presencia y el poder de Dios y quieren actuar y quieren hacer cosas en el nombre de Jesús y se vuelven inoperantes y tú dices, ¿por qué fue? Mira, yo les reto a esos ministros que se pongan a analizar cómo ellos están actuando, si se dejaron arrastrar por un pensamiento, por una palabra, por una decisión, qué sé yo. Número 1, la murmuración y la crítica destructiva. Número 2, poner en poco la palabra de Dios, menospreciar el mandamiento. Eso está en Número 15:31. Causa número 3 por la que un ministro o ministra de Dios queda fuera de la cobertura y el radar y la señal de Dios. Número 3, por la rebeldía. Por la rebeldía. Jonás 4:1 y siguiente. Por enojarse contra Jehová y resistir su mandato, su orden, su guianza, dirección e instrucción divina. Número 4, por descuidar la voluntad de Dios, la instrucción a la hora de hacer un sacrificio, ayuno, oración, porque decimos que lo que no es de fe es pecado. Entonces cuando Dios te dice, mi siervo, yo quiero que tú hagas 3 días de ayuno y oración porque voy a hacer tal o cual cosa contigo, y tú no lo haces, entonces ya tú descuidaste la instrucción y la orden de Dios. Entonces tú estás en desobediencia, hermano. Tú no vas a recibir ninguna promesa porque Dios quiso hacer algo, Dios te estaba instruyendo y tú desobedeciste. Cuando Dios te manda y dice, mira, yo quiero que tú vayas a tal sitio y vaya y me levante una obra y tú te vas al lugar, ya tú entraste en desobediencia, tú te fuiste del radar de la guianza y de la instrucción de Dios. Entonces ya tú pusiste tu propia voluntad por encima de la de Dios. Número 5, por la falta de carácter. Hay personas que no resisten la prueba y de una vez no resisten la prueba, le echan la culpa y viven peleando con Dios, puesto que supuestamente ellos dicen que se justifican a ellos y tratan de condenar a Dios, pero que Dios lo bendiga. Número 6, por la reincidencia. No hay una cosa más peligrosa que en la vida de un creyente que la reincidencia. Por la reincidencia, yo eso lo digo yo, el siervo Moisés, Dios tuvo que tomar la decisión de no permitirle que entrara a la tierra prometida, porque ya era de manera recurrente que él no honraba a Dios en medio del pueblo. Número 8, por abrir la boca alegremente o de forma ociosa. Esa es otra característica o causa que va a hacer que tú te quedes fuera de la cobertura y el radar de Dios. Número 9, por no respetar la autoridad superior y de la cual está bajo su cobertura. Hay autoridades espirituales en las cuales tú estás bajo cobertura. Tú debes honrar a esa gente, tú debes respetar a esa gente, tú debes clamar por ellos para que cuando ellos quizás se sientan en medio de él, tú ayudarle a pelear la batalla porque están bajo tu cobertura, o tú estás bajo la cobertura de ellos y tú debes de honrarlos y respetarlos. Los líderes hay que respetarlos porque Dios es quien lo levanta. Número 10, por no negarse a sí mismos y su deseo, los deseos de la carne. Cuando Dios te dice, vete a ayunar, mi hijo, y tú no vas, yo quiero que tú te metas en 3 días de ayuno y oración porque quiero sacarte del cacarón y tú no lo haces, entonces tú quedas fuera de la cobertura y en el despropósito de lo que Dios quiere hacer contigo. En esta hora yo quiero orar por todos los que de alguna manera van a ver este vídeo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo clamando delante de tu presencia por todos y cada una de las personas que tú vas a permitir que en el nombre de Cristo sean movidos por tu Espíritu Santo para que vean esta instrucción, esta conferencia o esta charla o este mensaje
En el nombre de Jesús, yo vengo atando y reprendiendo todos los poderes espirituales de la tiniebla que atan los sentimientos, las emociones, las percepciones de todos mis hermanos en la fe. Que tú pongas, Dios mío, orden y control, que tú vengas poniendo dominio y control en sus mentes y puedan adquirir dominio propio por el poder y la revelación de tu Espíritu Santo y por el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Será hasta una próxima entrega. Shalom, en el